Me llamo Jeremy. Soy de Pittsburgh, Pensilvania. Pero hace 5 años conocí a una hermosa chica en un viaje de vacaciones que hice con unos amigos a Miami. Y quedé tan impresionado con ella que acabé mudándome a esa ciudad. Pensé que había encontrado el amor de mi vida y que sería plenamente feliz con ella. Pero no pasó demasiado antes de que me diera cuenta de que había cometido un gran error. En vez de encontrar la felicidad en esa ciudad, terminé hallando mi peor pesadilla. Conocí a Sofía en un bar del centro de Miami, una noche en la que salí con unos amigos a divertirme en nuestro primer día en esa ciudad. Ella era alta, morena y tenía un hermoso cabello negro. Ella era de ascendencia cubana y desde que la vi por primera vez, me quedé completamente impresionado con ella. Pero lo estuve aún más cuando empecé a conocerla. Ella era súper cariñosa y tenía ese encanto caribeño que no pasa desapercibido en ninguna parte. Cuando salimos por primera vez, me bastó solo una noche para saber que ella era todo lo que estaba buscando en la vida, la chica perfecta, la mujer que esperé toda la vida. Por eso apenas volví a mi ciudad, comencé a arreglarlo todo para mudarme a Miami con mi reina latina. Al principio todo fue maravilloso. Ella me parecía que era la mejor novia del mundo, y todo fue de maravilla. Pero a medida que pasó el tiempo, nos fue pasando lo que le pasa a muchas parejas. Nos fue arropando la rutina. Cada uno fue notando los defectos del otro, y poco a poco las cosas se fueron enfriando tanto, que todo ese sentimiento que al principio fue tan chispeante, se redujo a casi nada. Fue un proceso lento, casi como un balde que gotea día a día hasta que se vacía por completo. Apenas noté que la relación iba disminuyendo poco a poco, hasta que en un punto me di cuenta de que no quedaba nada de nosotros. Éramos como compañeros de cuarto, nada más que eso. Casi no pasábamos tiempo juntos. Tener intimidad se convirtió en un evento de una vez al mes, y al final, dormir en la misma cama que ella se hizo tan deprimente que terminé quedándome en el sofá. Cuando comencé a llamar al sofá de mi cama, fue cuando me di cuenta de que ya era hora de ponerle fin a aquella agonía. Y así pasó. Finalmente rompimos. Sin embargo, seguí viviendo durante un tiempo en el apartamento que habíamos compartido hasta ese momento. No fue la mejor idea, pero estaba muy lejos de casa, y vi que no era del todo malo, ya que ambos nos tomamos el asunto con madurez y acordamos que cada quien respetaría los espacios del otro. Fue entonces cuando comencé a hablar con esta chica a través de Reddit. Ahora, debo aclarar que nunca le fui infiel a mi novia. Mientras estuvimos juntos como pareja siempre respeté eso. Fue solo que cuando rompimos, estaba tan hambriento de afecto y de atención femenina que lo busqué donde quiera que pude. No tenía confianza en las aplicaciones de citas, no es lo mío, pero el anonimato de Reddit me pareció perfecto para mí. Eventualmente esta chica que conocí en el sub de juegos intercambió número conmigo y desde entonces empezamos a hablar y todo fue tan bien que comencé a planear un encuentro con ella. Ella vivía en Nueva York, pero volar hasta allí para conocerla no parecía gran cosa, no cuando ella era tan bonita, amable y encantadora. Recuerdo que me quedé despierto hasta muy tarde hablando con ella una noche, tratando de seguir adelante. Bajé la voz para que mi ex no me oyera. Planeamos todas las cosas que haríamos juntos, todos los lugares a los que ella me llevaría, todos los restaurantes que íbamos a visitar. Esta sería mi primera vez en Nueva York, y estaba tan emocionado de conocer la ciudad y a ella, que me fui a dormir con una sonrisa en los labios, pero desafortunadamente no me desperté de la misma manera. Esa noche, me desperté con unos fuertes ruidos que se escuchaban a pocos metros de mí, en la sala de televisión. Al principio pensé que era un ladrón o algo así, pero cuando miré a mi alrededor, resultó que era ella, mi ex, y estaba destrozando mi Xbox con un bate de béisbol. Ella golpeaba una y otra vez y yo no entendía lo que estaba pasando. Le grité preguntándole qué pensaba, qué estaba haciendo, y luego fui a tomar mi teléfono para poder llamar a la policía, solo que no estaba en la mesa de café donde normalmente lo cargaba todas las noches. No estaba a la vista.
Fue entonces cuando mi ex comenzó a despotricar sobre cómo la había estado engañando. Decía que ya lo sabía y que no intentara negarlo, o el próximo batazo sería para mí, y luego mencionó a la chica de Reddit por su nombre. Antes de que ella me atacara con el bate de béisbol, caí de espaldas sobre el sofá tratando de evitar el golpe, y lo hice por poco, pero toda la perorata de errores que cometí y las cosas por las cuales iba a golpearme hasta la muerte que comenzó a lanzarme a la cara, realmente me hicieron sentir terror y temer seriamente por mi vida. Ella me persiguió por todo el apartamento lanzándome batazos tan fuertes como pudo, hasta que finalmente logré encerrarme en nuestro baño. En ese momento pensé ingenuamente que podría razonar con ella desde el otro lado de la puerta, y así poder explicarle que la chica de Reddit era alguien con quien comencé a hablar después de que rompimos, pero en realidad no hubo mucha oportunidad para eso porque intentó derribar la puerta. Todavía estoy sorprendido de lo que estaba haciendo. Por mucho que lo intenté, no logré que se calmara, al menos no lo suficiente para explicarle. Entonces, cuando pensé que no podía enloquecer más, ella hizo un agujero en uno de los paneles de madera y procedió a gritarme desde allí. Gracias a Dios no era lo suficientemente grande como para que ella pudiera meter la mano y alcanzar el pomo de la puerta. De lo contrario, habría estado en serios problemas. Puede que la situación pueda sonar graciosa para algunos, pero créanme que fue algo muy aterrador para mí, y realmente llegué a temer por mi integridad. Ella estaba demasiado furiosa y estaba realmente dispuesta a golpearme con ese bate. Pude verlo en sus ojos. Afortunadamente, en un punto, quizás porque se agotó de tanto lanzar batazos a diestra y siniestra, ella finalmente se calmó un poco, o por lo menos lo suficiente como para dejar de intentar matarme. Pero quería que me fuera del apartamento esa misma noche. Ni siquiera lo pensé. Apenas pude. Recogí todo, o más bien tiré algunas cosas esenciales en una bolsa y salí de allí lo más rápido que pude. Podía imaginármela acercándose sigilosamente con un cuchillo de cocina o algo como eso, y luego simplemente apuñalarme mientras dormía. Así que irme de ahí esa noche fue una manera de salvar mi vida. Cuando le conté de esto a mis amigos, varios de ellos me preguntaron que por qué no la contuve, que por qué le tenía tanto miedo de una chica, lo que me parece la pregunta más estúpida del mundo, y la respuesta es muy sencilla. Ella tenía un bate de béisbol en sus manos, y lo estaba usando con mucha fuerza. Si hubiese logrado darme en el lugar correcto, tal como quería, habría muerto, sin importar lo que estuviera o no, colgando entre las piernas. Así que tuve mucha suerte de que esa noche haya decidido destrozar mi Xbox primero, porque estoy seguro de que luego iba a venir por mí. Es por eso que apenas tuve la oportunidad, salí de allí como una bala y conduje hasta el motel más cercano. Esa noche intenté dormir y descansar un poco para calmar el estrés, pero fue en vano. A la mañana siguiente llamé a mi mamá, quien vive en West Virginia, le conté todo y me quedé con ella por un tiempo, hasta que yo pudiera volver a ponerme de pie. Habría regresado al apartamento a buscar el resto de mis cosas si no hubiera pensado que ella había destrozado o quemado todo lo que tenía. Además, estaba demasiado feliz de estar fuera de allí. Cuando estaba en la universidad, conocí a una encantadora mujer llamada Aurora. Ella era una mujer hermosa, inteligente y muy simpática. Desde el primer día en que nos vimos volaron chispas entre nosotros, así que no tardamos en comenzar a salir. Las cosas entre Aurora y yo avanzaron rápido. Yo era joven e ingenuo, y ella era la mujer más cautivadora que había conocido en toda mi vida. Estaba en esa edad en la que te enamoras sin reservas, y no eres capaz de ver las banderas rojas aunque éstas te golpeen directo en la cara, y en el caso de Aurora, éstas no tardaron en aparecer. A medida que la fui conociendo, me empecé a dar cuenta de que era una persona extremadamente posesiva, y conforme nuestra relación avanzaba, se volvía cada vez más controlada. Al principio, no le di mayor importancia,
Más bien me parecía tierno que ella sintiera celos cada vez que una chica se me acercaba y que quisiera estar todo el tiempo conmigo, pero en un punto comenzó a volverse asfixiante. A ella no le gustaba que pasara tiempo con mis amigos, y si había otra mujer cerca se enfadaba y comenzaba a reprocharme. También se ponía agresiva a veces, pero luego recuperaba la compostura. Un detalle importante que no les había mencionado es que en ese momento yo tenía 22 años y Aurora 39, por lo que había una diferencia de edad significativa entre ambos. Sin embargo, esto a mí no podía importarme menos. Sentía que ella era todo lo que yo estaba buscando. Además, era una mujer muy atractiva, así que nunca me detuve demasiado a pensar en eso. Sin embargo, más adelante, definitivamente esa brecha generacional también comenzó a pasar factura, en especial porque ella comenzó a sentirse muy insegura de mí, ya que la mayoría de mis amigas eran compañeras de la universidad y obviamente eran chicas que estaban en sus plenos 20s, y aunque ella nunca lo admitió directamente, esa actitud celosa y controladora solo demostraba que se sentía muy amenazada, pero no tenía absolutamente ningún motivo para sentirse así, porque yo solo tenía ojos para ella, y la mayor parte de mi tiempo lo pasaba con ella. Pero eso no fue lo único que empezó a afectar nuestra relación. Quizás fue lo más dañino, pero había otras cosas, porque lamentablemente nuestra diferencia de edades también vino con marcadas diferencias en la manera en cada uno quería vivir su vida y las expectativas que tenía de esa relación. Yo quería socializar, quería ir de fiesta, salir con amigos y disfrutar de la vida al máximo, pero esto era algo muy diferente a lo que ella quería, ya que Aurora estaba en una etapa diferente, y por tanto, sus hábitos y lo que esperaba de mí en la relación era muy diferente a lo que yo quería. Ella tenía esta mentalidad de que vivir la vida era solo pasar tiempo juntos a solas, y no tenía mayor problema con eso. Especialmente al principio, yo estaba enamorado, y nada me hacía más que feliz pasar la noche con ella, y compartir de esos amaneceres con un café caliente y tostadas en la cocina. Esos momentos eran perfectos, y se sentía maravilloso para mí tener esa atención de su parte. Pero había días en los que quería salir y hacer otras cosas, y ella no quería. El punto es que llegó un momento en que estas diferencias simplemente fueron demasiado. La relación se fue desgastando hasta que ya no era posible seguir adelante con ella, así que decidimos que lo mejor era separarnos, por el bienestar de ambos, ya que definitivamente ninguno le estaba dando al otro lo que deseaba realmente. Aunque sí llegamos a tener diferencias y discusiones, la verdad es que nuestra relación se terminó de forma pacífica. La ruptura fue de mutuo acuerdo. Yo seguí adelante con mi vida, aunque no les voy a negar que me afectó desde luego, pero pensé que ella había seguido adelante también, hasta que unas 3 semanas después, recibí un mensaje de texto de ella que decía: "Te extraño mucho". En este momento fue un poco desgarrador recibir ese mensaje, así que pensé que la llamaría y podríamos hablarlo. Y cuando lo hice, pude notar que había estado llorando bastante, y le dije que también la extrañaba, que había estado pensando en llamarla de todos modos para ver cómo estaba, y simplemente hablamos de nada en particular, lo que pareció animarla un poco, y cuando la conversación llegó a su fin, ella me dijo: "Lo siento por haberte molestado así y haberte causado problemas, pero realmente te extraño mucho". Yo le dije: "Bueno, no me he ido a ningún lado y siempre voy a estar aquí para ti si me necesitas". Ella respondió: "Si te necesito mañana en la noche para compartir la cena, ¿estarías por aquí?". Eso me pareció gracioso, así que me reí y le respondí: "Sí, cuando me necesites estaré, pero no mañana por la noche porque tengo clases". Inmediatamente después de decirle estas palabras, su tono cambió drásticamente. Pasó de tener esa voz dulce y casi conmovedora a un tono más agresivo, y me preguntó que desde cuándo tenía clases los martes por la noche. Esto rompió por completo la atmósfera de hace un momento, pero quizás ya por costumbre,
Comencé a darle explicaciones y le dije que el trimestre había cambiado, así que mi horario de clases cambió la semana anterior. Pude notar su incredulidad y también que se estaba enfadando, como siempre lo hacía cuando estábamos juntos. Entonces le dije que podía quedar el jueves, pero ella simplemente lo desestimó y dijo que vería si estaba disponible. Luego colgó la llamada abruptamente. En ese momento realmente me sentí molesto por su reacción, pero supuse que era solo un efecto secundario de su duelo por nuestra ruptura. La noche siguiente me dirigí hacia la universidad para asistir a mi clase, y cuando iba caminando hacia mi auto junto a unos amigos, para mi sorpresa, ella estaba ahí parada, apoyada en mi auto, esperándome. Desafortunadamente, en ese momento uno de mis amigos, que es un bromista empedernido, hizo un comentario muy desafortunado y que fue muy audible, tanto para mí como para Aurora, que estaba a solo unos metros de nosotros. Él dijo: «Oye amigo, tu mamá está muy buena». Un instante después llegamos al auto, y entonces mi mandíbula casi cae al piso al ver que Aurora se acercó a mi amigo, y sin decir palabra, le propinó una sonora cachetada, seguida de un escupitajo en la cara. Luego le dio: «No soy su madre, maldito imbécil, pero saludos a la tuya». Todos nos quedamos mudos por unos segundos. Mi amigo solo se quedó ahí mirándola, y luego a mí, con la boca bien abierta. Después de esos segundos de silencio, los demás simplemente se alejaron de mí sin decir nada, probablemente para darme espacio para que hablara con ella. Dos de ellos ya la conocían, y estos tomaron del brazo al bromista y se lo llevaron consigo. Cuando estuve solo con ella, le pregunté qué demonios hacía, y ella me dijo que el imbécil de mi amigo se lo merecía por irrespetuoso. Sinceramente estuve de acuerdo en que fue irrespetuoso, pero lo que ella hizo fue excesivo, además de que no está bien agredir físicamente a otra persona. Pero entonces siguió diciendo que no me quería volver a ver con ese idiota, que necesitaba que me alejara de él ahora mismo. En ese punto perdí la paciencia, y le pregunté qué hacía en el campus y por qué creía que podía controlar mi vida de esa manera. Su respuesta me indignó aún más. Ella dijo que estaba ahí para asegurarse de que realmente estaba en clases, y que no sea que le estuviera mintiendo. Dijo que no quería controlarme la vida, pero tampoco quería que me influyeran personas como el idiota de hace un momento, según sus palabras. Me reí sonoramente, y luego le dije que mi amigo no estaba tan equivocado, pues en verdad se estaba comportando como si fuera mi madre, y que no necesitaba que ella me criara o me protegiera de nadie, ya que mis propios padres hicieron ese trabajo durante los primeros 18 años de mi vida, y ahora era mayor de edad y tenía pleno derecho de hacer lo que me viniera en ganas. Pude ver que estaba furiosa cuando le dije esto, pero no me importó. Ella y yo ya no éramos nada, así que simplemente le di las buenas noches, me subí a mi auto y me largué de allí dejándola sola y con la palabra en la boca. Cuando me fui, pensé que había dejado claro mi punto. Realmente creí que ella me dejaría en paz después de eso. Me sentí un poco mal luego porque sé que lo que le dije fue grosero, pero su actitud controladora y su agresión contra mi amigo fue demasiado lejos. Sin embargo, Aurora no pasó por debajo de la mesa mi falta de esa noche, y es a partir de este punto que las cosas pasaron de ser una molestia a convertirse en algo que jamás en mi vida me había esperado vivir. Después de salir de clases esa misma noche, iba conduciendo a casa completamente desprevenido. Ya había olvidado por completo todo el asunto de hacía un rato, pues honestamente estaba más concentrado en el proyecto que tenía que hacer para la clase de mañana que en cualquier otra cosa. Desafortunadamente, eso fue suficiente distracción como para que ni siquiera me diera cuenta de que Aurora venía detrás de mí en su auto, siguiéndome. Estaba a punto de entrar en mi complejo de apartamentos, cuando justo miré por mi espejo retrovisor, solo para encontrarme a Aurora mirándome a través de su vidrio delantero, con una expresión de furia pura y con las manos agarradas al volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. En ese momento me entró algo de pánico,
y una alarma en mi cabeza se encendió diciéndome que esto no iba a acabar bien, y si hubiera sabido lo mal que realmente iba a terminar, habría conducido hacia la comisaría más cercana y no hasta mi casa. Al llegar a mi complejo de apartamentos, aparqué el auto y salí rápidamente, esperando tener una conversación con esta mujer del demonio, que hasta hace poco creí que era una buena persona. Cogí mi mochila y simplemente me quedé ahí en la acera, observando cómo ella retrocedía hacia un lugar vacío frente a mí. En ese momento levanté los brazos como preguntando, ¿qué es lo que quieres de mí? Básicamente me sentía derrotado en ese punto. Esta mujer estaba acabando con mis nervios y no parecía estar dispuesta a rendirse conmigo. Después de unos instantes en los que yo simplemente estaba ahí de pie bajo el resplandor de sus faros, y ella no se bajaba del maldito auto, le hice una seña de, bueno, entonces olvídalo, me largo a mi departamento. Me di la vuelta para entrar en el edificio, pero en el momento en que me dispuse a caminar hacia la entrada, escuché el sonido inconfundible de un motor acelerando y unas llantas chirriando con mucha fuerza. Al principio pensé que solo iba a acelerar el auto y salir quemando llantas, pero me quedé completamente estupefacto cuando vi que no estaba girando el volante, sino que estaba acelerando y venía directamente hacia mí. En ese momento sentí muchísimo pánico, pues a estas alturas no me sorprendería para nada que Aurora realmente intentara atropellarme. Afortunadamente para mí, la distancia entre mi persona y el lugar donde ella estaba estacionada era suficiente para que yo pudiera al menos arrojarme fuera del camino y evitar ser arrollado por mi exnovia desquiciada. Pero desafortunadamente para ella, yo estaba parado exactamente delante de la piscina del edificio, y cuando pisó el acelerador, lo hizo con tanta fuerza que difícilmente podría accionar los frenos a tiempo como para evitar chocar contra la pequeña valla que rodeaba la piscina, y que estaba justo detrás de mí. Estoy seguro de que en medio de su furia, la idea de atropellarme con su auto nubló tanto su juicio que ni siquiera tenía una estrategia de salida, porque cuando salté fuera del camino y ella siguió adelante a toda velocidad, se estrelló estrepitosamente contra la débil valla derribándola por completo, y su auto fue a parar directo a la piscina. En ese momento corrí por inercia hacia donde estaba, para tratar de sacarla del auto antes de que se hundiera y se ahogara como una tonta. No pude evitar ir a socorrerla, aun cuando ella acababa de intentar matarme de una manera horrible, pero apenas me acerqué, noté que no estaba herida para nada. La vi abrir la puerta del auto y salir de la piscina. Parecía que estaba realmente perdida y confundida, pero luego de nadar hasta el borde, salió corriendo por el estacionamiento y luego la vi cruzar por la acera. Tal y como pensaba, ella realmente no tenía un plan de escape, solo estaba cegada por la ira, y lo único en lo que pensaba era en acabar conmigo. En ese momento, realmente pude darme cuenta de lo mal que estaba esta mujer mentalmente, y me sentía aliviado de haberla sacado de mi vida, porque a juzgar por lo que hizo esa noche, no me extrañaría nada que en medio de uno de sus acostumbrados ataques de celos, tal vez me hubiese apuñalado mientras dormía. Inmediatamente cogí mi teléfono y llamé al 911, explicando lo que acababa de pasar, y diciendo que necesitaban enviar a alguien de inmediato. Incluso fui tan amable de mencionar que deberían enviar a un médico por si acaso. También les di la descripción de Aurora, y les dije que había salido huyendo de la escena, pero no estaba seguro de si estaba herida o no. Pocos minutos después, llegaron las autoridades, y supe que la habían interceptado mientras corría por la acera completamente empapada. Le pusieron las esposas y se la llevaron. Luego tuve que acompañar a los policías a la comisaría para rendir mi declaración y hacer la denuncia formal. Realmente estaba muy sorprendido de su conducta. Siempre supe que era celosa, controladora y que tenía un carácter un tanto difícil, pero nunca me imaginé que sería capaz de llegar a tanto. No dejo de pensar en qué diablos pretendía hacer después de atropellarme, porque de haberlo logrado igualmente habría chocado con la valla y caído a la piscina.
Y si no hubiese tenido tanta suerte como la tuvo, tal vez terminaría ahogándose en el fondo de esa misma piscina. Y si no, igual dejaría un montón de pruebas que fácilmente le dirían a la policía quién había cometido el crimen, y acabaría pasando toda su vida en prisión. Después del incidente, Aurora recibió una enorme demanda por daños materiales de parte de los dueños del complejo, a lo que se le sumó la denuncia por intentar atropellarme, pues, aunque titubeé al principio, debía denunciar. Honestamente no sé en qué terminó todo con el tema financiero y los pagos al edificio. Solo supe que no fue a prisión, ya que la corte determinó que no estaba bien mentalmente al momento de cometer los actos, por lo que fue obligada a recibir ayudas psicológicas, algo que realmente me alegra, pero desde entonces no volví a saber nada más de Aurora. Lo que les voy a contar sucedió hace 5 años. En ese momento había estado saliendo con una chica durante un par de meses. Ya habíamos salido con anterioridad, 2 años antes de eso, pero en ese momento sentí que no estaba listo para una relación seria. Sin embargo, 2 años después nos volvimos a encontrar y decidimos intentarlo de nuevo. En esta oportunidad la relación avanzó bastante rápido. Las cosas entre nosotros iban muy bien. Ella era una gran chica y me gustaba mucho, la verdad, pero siempre sentí que había algunas cosas sobre su pasado acerca de las cuales no estaba siendo del todo honesta, y este fue el principio del caos que vino después. No voy a decir su nombre real para proteger su identidad, así que la vamos a llamar Gina. Gina era divorciada y tenía un hijo de ese matrimonio. Como les dije antes, en esta oportunidad la relación avanzó rápido y comenzamos a llevarlo a algo más serio. Aunque nuestra relación era buena, con el tiempo comencé a notar que cuando ella hablaba acerca de su ex y de su ruptura, lo hacía de una manera emotiva, es decir, se percibía como si ella aún tuviese sentimientos profundamente arraigados por esa persona, a pesar del daño que le hizo. Es como si ella nunca lo hubiera superado del todo. Sin embargo, cada vez que yo la confrontaba al respecto, ella siempre me daba la misma respuesta, algo tipo: bueno, él es el padre de mi hijo, solo trato de estar en buenos términos con él, para que mi hijo vea que sus padres se llevan bien. Al principio traté de ser comprensivo y de convencerme a mí mismo de que tal vez estaba siendo paranoico, y honestamente no quería ser el típico novio celoso del ex de su novia. Sin embargo, no podía pasar por alto el hecho de que ella hablaba de este tipo todo el tiempo, como si fuese alguien presente en su vida, y eso verdaderamente me molestaba. Pero estaba enamorado y realmente quería que las cosas funcionaran, así que traté de pasar esto por alto. Sé que obviar algo tan obvio fue una estupidez de mi parte, pero supongo que lo hice porque soy un romántico empedernido, y creí en darle a esta mujer el beneficio de la duda. Solo esperaba que algún día dejara de hablar de él, pero no lo hizo. Así que un día le dije: escucha, si vamos a tener una relación, tú tendrás que dejar de darle tanto acceso a tu vida a este hombre. Sé que tienen un hijo y lo que quieras, pero este hombre está demasiado presente para ti como para ser un simple ex. Después de esta conversación, ella pareció considerar mis palabras y finalmente dejó de mencionar al ex. Finalmente las cosas parecían ir bien. Entonces, una noche había acordado con ella para ir a visitarla a su casa. Ella vivía en otra ciudad, a 1 hora y media de distancia. Para ese entonces las cosas comenzaban a marchar en serio. Le dije que quería casarme con ella y que quería conocer a su hijo en un nivel más personal, comenzar a pasar más tiempo con él y que se fuera adaptando a mí, ya que habíamos planeado que me mudaría con ella a su ciudad, por lo que era importante que su hijo se adaptara más a mi presencia y que no me viera como un intruso en su casa. El pequeño John tenía 8 años. Él ya me conocía y me tenía cariño, pero siempre me llamaba señor. Yo realmente quería casarme con su madre y formar una familia junto a ellos,
así que ya era tiempo de dejar de ser el señor y establecer confianza suficiente, al menos para que me llamara por mi nombre. Pero vamos a lo que pasó esa noche. Ese viernes por la noche, estábamos viendo películas, jugando videojuegos y pasándola muy bien. John y yo conversamos bastante. Él me hizo algunas preguntas sobre mi vida, y yo algunas sobre la suya, lo usual. Hablábamos sobre las cosas que a él le gustan, quiénes eran sus amigos, las cosas que quería hacer cuando creciera, y cosas de ese tipo. El caso es que durante toda la velada, su papá, el ex de Gina, estuvo hablando con el niño por FaceTime toda la noche. Al principio no me pareció nada raro, también soy padre separado, y es de lo más normal que un padre que vive lejos de su hijo se comunique con él por FaceTime y esté al pendiente. El problema con este hombre es que llamaba cada 5 o 10 minutos, mientras yo estaba con Gina en el sofá, conversando o haciendo cosas. Era como si estuviera tratando de espiarnos, de saber qué estaba ocurriendo o de escuchar nuestras conversaciones utilizando a su hijo como excusa. Sin embargo, una vez más, traté de dejarlo pasar, pues realmente no quería incomodar a John. Finalmente, después de una noche de diversión y juegos, le di un beso de buenas noches a Gina y me dispuse a irme a casa. Subí a mi auto y me preparé para tomar el camino de 1 hora y media hasta mi ciudad. Para entonces ya eran más de las 11 de la noche, así que salí del complejo de apartamentos y conecté mi GPS. Para salir a la avenida, primero tenía que tomar una carretera oscura, girar a la izquierda y luego a la derecha, para luego tomar la carretera principal. Este era un conjunto residencial pequeño y como era casi medianoche, no había casi autos en la vía. De repente, un auto se detuvo a mi lado y noté que había alguien en mi visión periférica tratando de llamar mi atención moviendo los brazos. Me di la vuelta y vi a un hombre grande, con una chaqueta marrón, y que parecía estar muy enojado y agitado mientras seguía tratando de llamar mi atención. Finalmente me di la vuelta para ver de qué se trataba. Ya me había encontrado con esto en otras ocasiones. Pensé que era una de esas veces en alguien está tratando de decirte que tienes una llanta pinchada o algo colgando de su auto, así que me detengo a un costado y finalmente le pregunto qué pasa. Le dije, ¿puedo ayudarlo, señor? En ese momento el tipo comenzó a gritarme, «Oye, necesito hablar contigo ahora mismo». Eso me tomó por sorpresa, pues era la primera vez en mi vida que veía a ese sujeto. Le respondí diciendo, «Hola, hermano, no te conozco, no sé quién eres, así que no tengo ningún problema contigo». Luego subo la ventanilla y sigo conduciendo. Entonces veo por el retrovisor que él me sigue haciendo señas, y progresivamente se enoja más y más. En ese momento, mi adrenalina comenzó a subir y mi corazón latía fuertemente. Este tipo se posicionó justo a mi lado y sacó su cabeza por la ventana. Ahora me dice, «Oye, imbécil, necesito hablar contigo ahora mismo. ¿Te detienes o te detengo?» Fue ahí cuando comencé a entrar en pánico, porque no tenía mi arma en el auto y el tipo podría haber estado armado. En ese momento no había casi autos en la carretera y estaba muy oscuro. Esta situación realmente me estaba asustando. El tipo me gritó que nos encontráramos en la estación de servicio que estaba al final de la calle para, según él, arreglar nuestros asuntos pendientes. Yo acepté finalmente, pero en realidad no tenía intenciones de hacer tal cosa, solo lo hice para despistarlo. En ese momento, el tipo se pone delante de mí con la intención de que lo siga, luego va una vuelta en U, y acepto seguirlo detrás, pero al ver que se mete en la gasolinera, en vez de hacer lo mismo, pisé el acelerador y solo lo solté en la interestatal, después de recorrer unas cuantas millas y asegurarme de haberlo perdido por completo. Fue allí donde llamé a Gina y le pregunté si su ex estaba en el área. Yo ya había visto fotos de él antes, y finalmente me di cuenta de que se trataba del mismo imbécil, pero eso no fue lo peor, pues al increpar a mi novia y contarle lo que el sujeto acababa de hacer, ella me dijo que tan pronto como salí, él pasó por la casa y luego comenzó a reclamarle por dejar que un extraño conociera a su hijo.
Más tarde descubrí que él estuvo aparcado en el estacionamiento toda la noche, acechando en la oscuridad, mientras hablaba por FaceTime con John. Es decir, nos había estado espiando toda la noche. Todo esto era demasiado para procesar. Mi corazón estaba latiendo muy fuerte y me sentía completamente horrorizado por toda esta situación y lo peligroso que podía volverse, pero la gota que derramó la copa fue que cuando confronté a Gina sobre todo esto en mi camino a casa, ella fue muy condescendiente y hasta trató de justificar al psicópata por su comportamiento. En un momento dijo simplemente: «Oh, él puede ser así a veces, pero te juro que no te iba a hacer nada, solo estaba tratando de hablar contigo». Creo que no tengo ni que aclarar que me puse furioso con ella, porque no solo no lo tomó en serio, sino que toda esta situación podría haberme costado la vida. ¿Quién demonios sabe lo que ese psicópata me habría hecho si no lo hubiera perdido? Quizás nunca lo sepa, y honestamente tampoco me importa. Yo tengo 2 hijos que podrían haber perdido a su padre esa noche, a causa de los celos de un exnovio psicópata. 2 días después volví a ver a Gina, pero esta vez mandé esa relación al diablo. No estaba dispuesto a seguir lidiando con su ambigüedad, y mucho menos con el enfermo de su ex. Hola, me llamo Michael, y hace casi 10 años tuve que lidiar con el resentimiento de una ex que era la personificación de la maldad pura. Conocí a Jenna cuando recién me había mudado a Florida con mi madre y mi hermano. En ese momento, ella trabajaba como enfermera en un hospital del centro de la ciudad, al que yo acudí después de doblarme un tobillo tras caer de una escalera. En fin, el caso es que desde que nos vimos el flechazo fue inmediato y pronto comenzamos a salir. Jenna al principio era una chica encantadora y dulce, todo un sueño de novia, pero con el tiempo descubrí que en realidad era una persona tremendamente tóxica y narcisista. No es que yo fuera un santo, pero ella realmente era alguien con quien convivir era simplemente agotador. No voy a entrar en detalles de todas las cosas desastrosas que pasaron entre nosotros, solo lo resumiré diciendo que no terminamos para nada bien, aunque después de un tiempo lo hablamos, y digamos que, medio, lo arreglamos y quedamos en paz, pero cada quien pero muy por su lado. Sin embargo, 6 meses después de nuestra ruptura definitiva, recibí una llamada de ella. Al principio no reconocí el número, porque había cambiado de proveedor de telefonía celular no mucho antes. Además, nunca me ha gustado contestar llamada de números desconocidos, pero desde que estaba en la universidad, solía recibir llamadas de profesores, gente de finanzas y compañeros invitándome a buscar juegos, dormitorios y cosas así, por lo que decidí responder, aunque con cierto nerviosismo, con la esperanza de que fuera para algo bueno. Apenas accioné el botón de recibir llamada, reconocí la voz inmediatamente, y tan pronto como lo hago, siento cómo mi corazón se hunde. Yo no le había dado mi nuevo número a Jenna, y tenía razones de sobra para no hacerlo, así que me preguntaba cómo lo había conseguido. Sabiendo que no podía simplemente cortarle, ya que sería demasiado evidente, la saludé con naturalidad, con un simple «hola». Entonces ella me dijo que teníamos que hablar, a lo que respondo que estoy seguro de que realmente no tenemos nada de qué hablar. Ya teníamos más de 6 meses separados y no habíamos hablado desde entonces, lo cual es suficiente para que cada quien esté fuera de la vida del otro. Inmediatamente después de decirle eso, ella me responde con un «¿Cómo de que no? Claro que tenemos que hablar, tengo algo muy importante que decirte». Al oír estas palabras, lo primero que vino a mi cabeza fue «Ella está embarazada». Ese fue mi pensamiento inicial, y no les mentiré, sentí que mis rodillas se debilitaban, así que me senté en mi asiento, sintiendo mi corazón acelerarse en mi pecho y mis manos humedeciéndose, preparándome para escuchar las malas noticias, pero lo que me dijo después me dejó completamente atónito. Tenemos una paciente en la sala de emergencias por un accidente automovilístico, y lamentablemente, ella no logró sobrevivir. Lo siento mucho, pero era tu mamá.
Jenna aún trabajaba como enfermera en la sala de emergencias, y recibir esta noticia me destruyó por completo. Estaba en shock, y podía sentir mi corazón en la boca del estómago. Esto no podía ser cierto, mi madre no podía estar muerta. Si hacía tan solo unas horas estábamos desayunando juntos en la cocina. Dios, me sentía completamente destrozado por dentro. Por alguna razón intenté llamar a su celular, pero ella no contestó. Por supuesto que no contestó. Así que colgué para llamar a mi hermano pequeño y darle la devastadora noticia. Él se quedó mudo por un instante, pero luego rompió a llorar y gritar desesperadamente. Ambos estábamos igual de destrozados, ahora estábamos solos en el mundo, y solo nos teníamos el uno al otro, ya que nuestro padre falleció cuando éramos niños. Mi hermano me dijo que mamá había salido hacía como una hora en su auto, y se dirigía a Walmart. Él se lamentó mucho de no haber aprovechado sus últimos momentos con ella, y yo igual. Pensé en lo impredecible que puede ser la muerte, y por un momento me sentí muy agradecido con Jenna por haberse tomado la molestia de avisarme con anticipación, y también me sentí un poco mal por no haberle dado mi número. Seguramente lo obtuvo del teléfono de mi mamá. Mi hermano y yo lloramos como bebés mientras nos poníamos de acuerdo para ir a retirar el cuerpo de nuestra madre, y sintiendo mucho miedo del estado en que la podríamos encontrar. Es que ni siquiera puedo describir cómo me sentía en ese momento. Esto era absolutamente devastador. Mi hermano y yo permanecimos unos minutos al teléfono solos sollozando y dándonos apoyo, antes de tener que ir al hospital donde estaba el cuerpo de mamá y enfrentarnos a la terrible realidad. Pero de pronto, mientras seguía llorando al teléfono, escuché a mi hermano dar un grito. «Mamá, mamá, ¿estás bien? Dios, estás viva». Me levanté de un brinco del banco donde estaba sentado y casi me caigo del impulso. Entonces escucho la voz de mi madre del otro lado del teléfono, preguntándole a mi hermano qué le ocurría y por qué estaba llorando. Resulta que mamá no estaba muerta, ni había tenido ningún accidente. Ella simplemente entró por la puerta súper confundida en cuanto a lo que estaba pasando, porque la bruja desalmada de mi exnovia me había mentido, y al confrontarla al respecto, la muy enferma me dijo que lo hizo porque quería lastimarme, cito, tal como yo la lastimé cuando la abandoné. Por Jesucristo. Esto me hizo recordar la razón por la que decidí romper todo lazo con esta psicópata y procurar mantenerla lo más lejos posible de mi vida, y lo peor es que tuvo el descaro de reírse en mi cara, o mejor dicho en mi oreja, y lamentar el no haber podido estar ahí para grabarme, y así cada vez que recordara que le rompí el corazón, según ella, mirar el vídeo y sentirse mejor. Es que si la maldad tiene nombre, estoy seguro de que se llama Jenna. Antes de comenzar a contarles mi historia, debo advertirles que hay cosas muy perturbadoras y que varias de las acciones que cometió esta persona son verdaderamente espeluznantes y repugnantes por decirlo menos, así que no es apta para personas sensibles. Al aclarar esto, ya se imaginarán el nivel de infierno que viví gracias a mi ex. Todo comenzó una tarde de verano, cuando caminaba por el parque para tratar de despejar mi mente, ya que estaba en época de exámenes y sentía que la presión me estaba enloqueciendo. Esa tarde, al más puro estilo de las mejores películas románticas de Hollywood, tropecé con esta hermosa chica y casi se cae al suelo. Este fue nuestro primer encuentro, y ese día, después de disculparme con ella por tropezarla, le invité un café. Ella aceptó, y desde entonces comenzamos a salir. Podría decir que fue amor a primera vista, y estaba realmente convencido de que esta chica había llegado a medida por algo. Ella era encantadora, hermosa, y al principio parecía ser todo lo que cualquier hombre busca en una mujer. Su nombre era Hannah. Tenía el cabello rubio y unos hermosos ojos marrones, tan expresivos que me cautivaron de inmediato. Las cosas entre Hannah y yo avanzaron muy rápido, y yo estaba convencido de que había encontrado el amor de mi vida. Incluso imaginaba el momento en que le contaría a nuestros hijos cómo fue que el destino hizo que chocáramos de frente una tarde de verano, arropados por la naturaleza. Pero en lugar de eso,
acabe aquí, contándole a un montón de extraños cómo fue que esta psicópata casi destruye mi vida entera. Hannah y yo estuvimos juntos durante casi 2 años y nuestra relación fue una completa montaña rusa. Al principio todo fue maravilloso. Ella me convenció de que era un alma hermosa, una persona bondadosa, cariñosa y altruista, y yo no podía estar más enamorado. Pero poco a poco nuestra relación se fue tornando desastrosa. Ella era una persona extremadamente celosa, manipuladora y muy abusiva. Cuando se enfadaba, se convertía en la bruja más hiriente que pudiera existir, pero luego volvía a ser la chica dulce y hermosa de la que me había enamorado. Se disculpaba, se victimizaba y no sé cómo lo hacía, pero siempre lograba que yo me sintiera culpable por sus agresiones hacia mí. Cuando yo no hacía lo que ella decía o lo que quería que hiciera sin que me lo pidiera, ella solía enloquecer, se ponía agresiva, me insultaba, me lanzaba cosas, me decía cosas hirientes y me hacía sentir una completa basura. Pero cuando me hartaba y quería acabar con la relación, ella volvía, se disculpaba, reconocía que había exagerado y me hacía creer que se sentía realmente mal por sus acciones y que de ahora en adelante todo iba a cambiar, pero siempre dejando caer la espina de que era mi comportamiento lo que hacía que se pusiera de esa manera. Luego era la chica más maravillosa y encantadora durante unas semanas o incluso meses, pero luego todo volvía a caer en picada de nuevo. Esta fue nuestra rutina durante casi 2 años de relación, hasta que un día, después de una discusión realmente horrible, simplemente llegué a mi límite y le dije a Hannah que ya no podía soportarlo más. Terminé diciéndole que no podía lidiar con el infierno en el que se había convertido nuestra relación. Le dije que necesitábamos separarnos de una vez por todas, porque a este punto solo nos estábamos haciendo daño mutuamente, pues todo lo que en un principio nos unió había desaparecido por completo y yo ya había llegado a mi límite de tolerancia. Por supuesto que me rogó que no lo hiciera, y me prometió 1000 veces que esta era solo una coyuntura y que iba a poner todo de sí para que las cosas funcionaran, las mismas cosas que siempre decía y hacía cuando llegaba a este punto. Pero esta vez no sería tan fácil, y se lo hice saber. Le dije que ya había tomado una decisión y que no tenía marcha atrás. Como se imaginarán, esta fue una ruptura complicada, llena de enojo, resentimiento y muchas heridas abiertas. Pero estaba seguro de que era lo mejor para ambos, ya que nuestra relación era completamente insostenible. Básicamente los momentos de enfado y de drama superaban con creces a los momentos de felicidad. Esto solo era prolongar una agonía en vano, pues al final nadie allí era feliz. Finalmente, ella pareció comprender, y cada quien tomó su camino. Habíamos estado separados durante unos 3 meses, y pensé que las cosas finalmente estaban empezando a cambiar. Al fin estaba empezando a seguir adelante de verdad. Ella dejó de mandarme mensajes de texto y de dejarme recados con nuestros amigos en común, y prácticamente dejamos de hablar por completo, así que todo parecía indicar que ese capítulo oscuro de nuestras vidas finalmente había terminado. Si bien yo ya sentía que había sanado lo suficiente, aún no me sentía listo para salir con nadie nuevo. En cambio, disfrutaba de mi tiempo a solas, simplemente saliendo con amigos, dedicándome a mi trabajo y siendo yo mismo por primera vez en mucho tiempo. Hannah, por otro lado, aparentemente todavía no había llegado a ese punto. Una noche, me desperté de golpe con lo que pensé que era el sonido de una puerta abriéndose en mi apartamento. Salté de la cama alarmado, pero cuando empecé a recuperar la conciencia, no estaba seguro de haber oído realmente la puerta, o si solo era un sonido que había oído en mis sueños. Me di cuenta de que tal vez estaba exagerando por nada, así que me di la vuelta y me senté en el borde de la cama, simplemente prestando atención a mi alrededor, para ver si podía oír alguna señal de que hubiera alguien en mi apartamento. Pero después de un par de minutos estando allí, estaba bastante convencido de que solo se trató de un sonido que se coló en mi sueño.
Pero ya estaba despierto, así que decidí levantarme e ir al baño. Abrí la puerta de mi cuarto y en cuanto llegué al pasillo, percibí un olor asqueroso, absolutamente nauseabundo. Este olor era tan fuerte y penetrante que me revolvió el estómago por completo, y sentí que iba a vomitar allí mismo. Pero después de que subiera mi suéter de dormir para cubrirme la nariz y evitar vomitar, me di cuenta de que este olor era el de carne en descomposición, como si hubiera algo muerto en mi apartamento. Lo primero que vino a mi mente es que se trataba de un ratón, o algo parecido, pero cuando encendí la luz del pasillo, miré hacia mi sala de estar y me di cuenta de que estaba muy equivocado, pues ahí, sobre mi hermoso sofá de terciopelo, estaba tirado el cadáver de un conejo, con gran parte de sus órganos internos fuera de su cuerpo. Claramente este animal fue puesto allí a propósito. Además, tenía que tener varios días sin vida porque estaba completamente podrido. En cuanto vi aquello, retrocedí rápidamente, enredándome con mis propios pies y cayendo de espaldas al piso. Luego me incorporé y corrí hasta la puerta principal. La abrí de sopetón esperando encontrarme con la persona que había hecho esto aún en el pasillo. Pero ya se había ido. Después de todo, tuvo tiempo suficiente para escapar. Está de más aclarar que esto me asustó mucho. ¿A quién no? Un intruso había entrado a mi apartamento y había dejado un animal muerto sobre el sofá de mi sala, y todo esto lo hizo mientras yo dormía en mi cama, es decir, que si hubiera querido atacarme, lo habría hecho sin problemas. Inmediatamente llamé a la policía, y cuando el oficial llegó, me costó un poco explicarle exactamente lo que había ocurrido. Le expliqué atropelladamente que había oído el sonido de mi puerta cerrándose, que luego había salido y había encendido la luz, y después de eso vi el conejo, y que no había nadie en el pasillo cuando revisé. La verdad es que el oficial parecía estar igual de desconcertado que yo. Me preguntó si tenía algún enemigo, o alguien con quien haya tenido un problema recientemente. Obviamente, les dije que no, pues la verdad es que no tengo ningún enemigo, y en los últimos días solo había estado concentrado entre mi trabajo y mis estudios, y no había tenido ningún altercado con nadie. Él tomó mi declaración, la evidencia, y me dijo que harían todo lo posible para averiguar quién había hecho esto, pero me advirtió que no tenía muchas pistas. En ese momento, nada de esto tenía ningún sentido. Un conejo muerto no tenía ninguna conexión con Hannah para mí. Simplemente no supe unir las piezas de ese extraño rompecabezas, y tampoco la creía capaz de hacer algo tan macabro y asqueroso al mismo tiempo. Pero eso fue hasta la tarde del día siguiente, cuando me estaba preparando para entregar el turno, y recibí un mensaje de texto de un número desconocido que decía: «Espero que te haya gustado tu regalo. Atentamente, tu conejita». En ese momento fue que todo comenzó a cobrar sentido, ya que Hannah siempre quiso que la llamara conejita. Yo odiaba ese apodo, pero a ella le gustaba. Decía que así la llamaba su papá cuando era niña y que le parecía demasiado tierno. A mí, por otra parte, me parecía demasiado perturbador que una chica quisiera que su novio la llamara por el mismo apodo que le puso su papá cuando era pequeña, más aún por el hecho de que su padre había fallecido cuando ella era niña. Eso era una locura, una bastante perturbadora. De inmediato llamé a la policía y reporté lo que había ocurrido. Sin embargo, el número era anónimo, y ella negó rotundamente haber sido la autora de todo esto, así que no se pudo hacer nada, ya que no podían actuar sin pruebas. Durante los siguientes días me encontré viviendo en un estado de constante paranoia. Cada vez que oía cualquier ruido en la noche, saltaba de la cama pensando que ella se estaba metiendo en mi apartamento. También me la pasaba revisando constantemente las puertas y las ventanas, hasta 3 y 4 veces por noche, para asegurarme de que no estuviera merodeando por ahí. Miraba a través de las persianas para ver si aparecía de repente, pensando que iba a hacer algo más. Sé que esto puede parecer exagerado, ya que a esta hora solo había hecho lo del conejo, pero se trataba más del hecho de que ella había violado de alguna manera la seguridad de mi hogar, y no sabía cómo, y ese era el principal motivo de mi paranoia. He hecho
En los días siguientes cambié la cerradura, pero eso no me hizo sentir más seguro, pues la que estaba ya la había cambiado. Una noche, estaba acostado en la cama mirando hacia el techo sin poder dormir, cuando escuché lo que pensé que era el sonido de mi puerta cerrándose de golpe. Era la 1 de la madrugada y yo vivía solo, así que no había ninguna razón para que nadie entrara en mi apartamento, a menos, claro, que fuera Hannah haciendo otra de las suyas. Me puse de pie y lentamente me acerqué a la puerta de mi habitación, miré hacia el pasillo pobremente iluminado, y efectivamente había alguien en mi apartamento, y no necesité mucho para saber que era Hannah. Ella tenía el pelo largo, la misma figura y la misma altura. Si les soy sincero, esa noche estaba tan abrumado que no recuerdo todo lo que pasó, más allá del hecho de que salí corriendo de mi habitación, la tiré al suelo y luego agarré mi teléfono para llamar al 911. Mientras tanto, ella gritaba a todo pulmón que yo estaba tratando de matarla. Esto seguramente para hacer que el operador del 911 pensara que yo era el agresor en esta situación. Sin embargo, la mantuve en el suelo hasta que llegó la policía unos minutos después, y les aclaré a los oficiales que si estaba encima de ella es porque la estaba sujetando para que no se escapara, porque era consciente de que la escena se podía malinterpretar, ya que ella estaba pidiendo ayuda como loca, y varios de mis vecinos se habían apostado en la puerta para ver qué ocurría. Sin embargo, me dio gusto ver que uno de los oficiales era el mismo de la otra noche, cuando el incidente del conejo. Los oficiales entraron al apartamento con su arma desenfundada, y ella empezó a gritar que yo la había raptado y llevado a mi apartamento, y también les dijo que yo estaba tratando de agredirla sexualmente y matarla luego. Afortunadamente esto era demasiado inverosímil, y este oficial me conocía y estaba al tanto del caso. Además, si mis intenciones eran las que ella decía, porque llamaría al 911 en primer lugar. Afortunadamente la policía se hizo cargo de la situación y se la llevaron arrestada, mientras ella gritaba por todo el pasillo que estaba arrestando a la persona equivocada y que ella era la víctima en todo esto. Pero después de mucho gritar y de que la empujaran a la parte trasera de la patrulla, afortunadamente se calmó un poco, pero seguía diciendo que yo era un asesino y que tenía antecedentes penales. Pero luego pasó de eso a amenazarlos, diciendo que saldría pronto y que los encontraría y se vengaría. Aquello era una locura absoluta. Luego dijo que el día que saliera volvería para terminar el trabajo y que nunca me desharía de ella. Pero si esto les parece un completo manicomio, no creerán lo que esta mujer tenía en su mochila, la cual por cierto jamás llegué a ver, tal vez porque estaba tan ocupado en el forcejeo, tratando de mantenerla quieta hasta que llegara la policía, que jamás me di cuenta de que cargaba consigo una mochila, pero los policías sí lo hicieron, y cuando se la quitaron, ella empezó a gritar como la loca era, que se la devolvieran, pero en vez de esto, los policías la abrieron, y lo que encontraron dentro me dejó helado. Dentro de la mochila, Hannah tenía un enorme cuchillo de cocina envuelto en un pedazo de tela, un frasco con lejía, un par de guantes quirúrgicos, cinta adhesiva y bolsas negras de basura. Después de saber esto, primero me quedé paralizado por un instante, y luego me di cuenta de lo cerca que estuvo esta mujer de cumplir sus planes. Después de esto, Yana debió enfrentar un juicio por intento de homicidio. No recuerdo exactamente a cuántos años fue condenada, pero definitivamente lo suficiente para arruinar buena parte de su vida. Después de este incidente aterrador, terminé mudándome a otro estado, y para ser honesto, esto lo hice para evitar que me encuentre cuando saliera. Han pasado más de 10 años de eso, y aún estoy paranoico con las cerraduras de mis puertas y ventanas, y ahora vivo en el tercer piso de un apartamento, así que sé que la única forma de entrar es por la puerta principal, una puerta que mantengo cerrada con llave, con pestillo de seguridad y con la cadena anclada en la pared en todo momento.